Gabriel Slavinsky, el analista, psicólogo de billetera, visionario de la economía dentro de este país, muy difícil de analizar, nos cuenta por qué. Ahora en placa lo vamos a ver, ¿no? Más allá de todo esto, Milei tiene... ¿Qué porcentaje de imagen positiva? Vamos a hablarle como gaucho a la gente, ¿no? ¿Cuánta gente lo quiere a Milei? Un poquito más de la mitad. Lo que dice ahí, 53%, un poquito más de la mitad conserva el apoyo, que es muy similar al 54, 55% que lo votó en segunda vuelta y que le dio la derecha de que, de alguna manera, ponga en práctica una receta experimental en un país que las recetas anteriores parecen no haber funcionado, porque el informe también muestra de que hay deudas, no importa la cuestión partidaria en este caso. Sí. Hay deudas de la democracia en donde quizá uno podría decir la gente se cansó de que sobre todo le prometan. Claro. Le digan no porque te vamos a cumplir. Entonces puede ser que con este modelo sea diferente, pero quizá solamente es una hipótesis. Hay muchas personas dentro de este porcentual del 53% de aprobación que dirá, bueno, la realidad es que yo prefiero que Milei castigue a aquellos que no me cumplieron las promesas en el pasado. Y esto no es solamente un tema de Alberto, Cristina, el peronismo, sino más bien de una cantidad de gobiernos de quizá la última, uno podría decir desde el retorno de la democracia o de la última década, que trasciende la cuestión de un partido del otro. Creo que es algo distinto, por eso también la lógica de elegir a alguien que viene por afuera de la política con una receta disruptiva, provocadora, distinta. Ahora, vamos a porcionarlo como está ahí, ¿no? A esto. Porque tenés el 36% de imagen muy positiva, ¿ok? Es un montón, después de lo que vimos. Y digamos lo siguiente también, quizás estas 4 canillas de Claypole no son de hace un año, quizás vienen de hace un montón atrás. Décadas. ¿Se entiende? Digamos, porque si no queda como que a partir de la llegada de este gobierno algunas cosas empeoraron. Algunas sí, otras están hace un montón de tiempo. Totalmente. Rato, largo. Quizá también con la obra pública frenada esto empeore. Pero acá tenemos un 36% de imagen muy positiva. Algo positiva, 17%. El 3%, a ver, ayúdame ahí, muy negativa. Y algo negativa, el 43%. Sí, son números que para un año, para alguien que llegó con debilidad al poder en cuanto a lo legislativo, en cuanto a lo político, con gobernadores e intendentes, uno podría decir, la realidad es que ha podido consolidar unos números optimistas, positivos para un primer año, para cerrar un balance del primer año, sobre todo tomando el punto de partida. Y lo atribuiría a agregar 2 cuestiones que me parece que son centrales en el modo Milei, ¿no? El primero es el estilo de conducción. Sí. De marcar cierta autoridad. Uno podrá estar de acuerdo o no de acuerdo con el rumbo del país, pero se encontró a un Milei que no fue timorato, quizá como su antecesor, que tenía que pedir más permiso que perdón en cuanto a Cristina, Massa, la Cámpora, su interna peronista, y a partir de ahí poder gestionar el país, que se le complicó mucho, sobre todo después de la pandemia. Entonces hubo autoridad, hubo conducción en Milei, y por el otro lado te digo una palabra clave que me parece que en el caso de Milei, en el círculo más íntimo, lo tienen bastante claro en un diagnóstico estratégico, te diría de marketing político quizás, pero es de conexión, ¿no? Esta lógica de mostrarse genuinos como si eso representase la honestidad, de que en esta intención de ser políticamente distinto, disruptivo, provocador, los insultos se inscriben en eso, los posteos provocadores en redes sociales, el modo en que se dirige al periodismo, incluso momentos con dudas, pero se lo ve genuino, de alguna manera uno diría conectado. No necesariamente cerca físicamente, sino conectado. Conectado otra vez, a partir de un contraste con sus antecesores, en donde uno podría decir estaban conectados con su interna, estaban conectados con defender el librito político, la gestión ineficiente que muchos ciudadanos veían, tratar de contar o generar un relato, y no importa lo partidario. Entonces digo, me parece que hay conducción
y conexión. De hecho, después vamos a mostrar unas placas. Chicos, si también quieren meterse, abrimos un poquito la mesa. No sé si les da la sensación de que son pocas personas a las que tenemos dentro del abanico de conocidos políticos, ¿sí? Antes tenías el ministro de Educación, el de Deporte, el de Salud. Hoy tenemos un panorama, una maqueta muy cortita de aquellas personas que conocemos. Beto Velo, Adorni, Milei, Karina, Franco, ni siquiera Scioli. Santiago Caputo. Santiago Caputo. Luis Caputo. Sturzenegger y Luis Caputo. Vos fijate lo que es el ataque mediático hacia que nosotros tenemos como políticos de referencia. Antes teníamos diputados, senadores. Bueno, ahora conocemos al que se fue con las 200 y pico de lucas que tampoco sabíamos quién era, ¿no? Cuadra, Paraguay. O Martín Menem como pancarta política, dirigente ahí en la cuestión legislativa. Pero eso es claramente una estrategia. Eso es estratégico. Sí, es estratégico de personalización. Ahí tenés, porque mirá. El gobierno es Milei. Milei es el representante máximo, el exponente de su gobierno, pero el gobierno es Milei. Sin Milei no hubiese este rumbo, no hubiese esta marcación de agenda. Sin él o sin él y su hermana. ¿Es él o es ella? No. En principio diría los Milei. Este es el gobierno de los Milei. Sin los Milei no tendría este gobierno. Uno podría pensar, pero ¿sabés que eso siempre tiene impronta presidencial? Luego uno diría, sin Alberto, ¿hubiese sido el mismo gobierno? Probablemente tampoco. Sin Cristina. Bueno, la impronta de la figura presidencial es relevante. Ahora, me da la sensación de que en este caso es mucho más predominante, porque se votó a Milei. De hecho, cuando salen a declarar otros a su alrededor en la campaña, él pierde en las generales caudal de votos, porque el candidato y ahora el presidente es la figura central de Javier Milei y su estilo, mostrándose en esta lógica de ser genuino, pero sobre todo en lo principal, castigando a la casta política. Se confía de alguna manera en que él va a castigar no a la herencia, no al último gobierno, a la casta política que nos dejó a la Argentina en esta posición que se veía en el informe. Y a los que vamos a ver ahora, ya que te tenemos acá, sabemos que te quedás hasta las 11 igual, pero no importa. Siempre. Aprovechamos un poquito. 11:15 estoy. Estas son las caras, ¿no? De repente entra Gerardo Huertein, ¿sí? Alguien que ya sabía que estaba coqueteando con el gobierno hacía tiempo atrás. Gerardo Huertein, ministro de Relaciones Exteriores. ¿Lo teníamos en la carpeta? Y no, la verdad que no. Igual que a Guillermo Franco, un político que viene de hace un montón de tiempo, ¿sí? Jugando con esta cuestión de ser el que apacigüe de alguna manera, ¿no? Esta impronta mileísta. Yo digo que Guillermo Franco es el presidente de la política argentina. Ahí está. Ponelo a Franco, después recorremos y vamos recorriendo cada uno, ¿no? Porque me parece que estratégicamente, ahí lo tenemos en el medio, Guillermo Franco, ¿sí? Está elegido de una manera espectacular en el mundo Milei, ¿sí? Porque apaga un poquito ese fuego que molesta a algunos, ¿no? De la impronta de Karina y de Javier Milei. ¿Estás de acuerdo? Sí, y creo que es parte de la etapa 2 de la estrategia. El primer semestre fue de confrontación pura y dura. Guillermo Franco aparece en la jefatura de gabinete para aprobar la ley que era ómnibus y se transformó en la ley bases y lo logra. Y a partir de ahí hay una lógica un poco más política. Yo creo que ahí el gobierno establece lo que en ese momento se llamó la estrategia dual. Milei es, por un lado, el que no negocia, el que no cede, el que va a insultarlos, el que es la garantía del rumbo y que impone agenda con Adorni. Y por otro lado, creo que está Guillermo Franco, que negocia hasta altas horas de la noche en el mismo momento y en la misma declaración cuando el presidente dice nosotros no negociamos, este gobierno no negocia nada. Pero Franco se está negociando con el teléfono, no, en realidad negociamos. No quiso decir tal cosa, claro, bueno, es el que apacigua. Entendelo un poquito y demás. Ahora, es un estilo, es la forma, lo tiene que hacer así. Hay algo que a mí me llama poderosamente la atención y es Luis Caputo, ¿no? El mejor economista, ministro, bueno, ahí está. Dicho por Milei, el mejor economista, ministro de Economía de la historia de la República Argentina y el mundo, ¿sí? Después de lo que había dicho sobre Caputo. Porque también la imagen de Caputo, que fue el ministro de Economía de Mauricio Macri, sabemos que fue lo que sucedió durante el gobierno de Mauricio Macri con Luis Caputo, el pedido al Fondo Monetario Internacional y demás, diluye también esa imagen negativa que tenía Caputo y lo transforma
en el héroe de la baja de la inflación y el acomodamiento de la macroeconomía argentina. Lo que pasa que ahí yo lo leería en dos aspectos. El primero, la baja en la inflación existe. Por lo tanto, en realidad el resultado llega. Entonces él puede decir que es Superman, Batman y Robin juntos. Y uno podría decir, bueno, está bien, lo dice porque en realidad obtuvo este resultado positivo. También déjame decirte una cosa más. El presidente en su estilo discursivo tiene momentos en que se sobregira, yo creo que a propósito, para imponer agenda. Cuando él dice, yo soy el presidente junto a Donald Trump más importante vivo de la historia del libertarismo mundial o de la figura referente más importante del mundo, uno podría decir, bueno, ¿por qué está diciendo semejante cosa? Porque yo pensaría que no. Pero él creo que tiene un estilo, a propósito, si me quiero poner muy minucioso, digo, no, en realidad fue una estrategia pensada, no sé si fue tanto así, pero sí me parece que hay un estilo de sobregirar el mensaje para marcar una señal, para imponer agenda, para que se debata sobre el tema y para explicitar algo del rumbo. Y también tiene un correlato con la oposición, ¿no? Matarle la posibilidad de imponer cualquier tipo de discusión. ¿Cómo vas a discutir, digamos, ante la lógica de si Trump y Milei son las dos principales líderes del mundo? Entonces digo, quedás atado a algunos que digan que sí, otros que digan que no, otros que digan que es ridículo. Se termina discutiendo sobre el tema, entonces le es muy difícil. Pero esa confianza en sí mismo también lo llevó a la presidencia, ¿no? Sí, yo creo que... a la tapa de Time, por ejemplo. Sí, el hecho de estar todo el tiempo, digamos, sobregirado, ser en el discurso, pero también en lo estratégico comunicacional, ser muy disruptivo y muy provocador. Y eso en general en los presidentes, salvo en los outsiders, uno podría decir no es tan así, no tienen esa vertiente. Trump es un ejemplo. Ahora, si vos vas a, no sé, a Davos y le explicás al mundo que están todos equivocados, vas a hacer noticia. Mejor que te vaya bien en tu país para que después pueda ser un líder, un estadista mundial, quizá lo sea y nosotros todavía falte tiempo. Pero eso creo que es una de las claves, que todavía no se sabe si, como decía Milei, la diferencia entre el loco y el genio. Bueno, será loco o será genio de acuerdo a los resultados y al paso del tiempo. Gabriel Slaniski, analista político, psicólogo de billetera y libro abierto para que nos explique la realidad económica y política. Gracias por estar acá. Por favor, un placer. Salud.